Bien, gloria al Señor, bienvenidos quienes están hoy por primera vez con nosotros. Veo algunos rostros, es una bendición tenerles acá. Yo sé que algunos ya los saludaron, ¿verdad? Ya les dijeron bienvenidos a Pacto de Gracia. Yo quiero entrar hoy a este tema que el Señor ponía. Definitivamente esta serie tiene por propósito establecer la identidad con la que el Señor nos planificó. El sacerdocio eterno de Cristo nos habilita a nosotros para un sacerdocio a la manera a la que Él lo ejerce. Esto es bien importante porque cuando el cristiano no ha tenido la enseñanza por la palabra de Dios, se vuelve un expectante, un espectador, uno que observa pero no ejecuta el trabajo porque no aprendió a hacerlo. Y es muy doloroso que en la presencia de Dios alguien no logre discernir qué es lo que está pasando en la atmósfera, en el ambiente, y no pueda en el espíritu, tal y como Jesús dijo, la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Entonces, esa hora no había llegado a pesar de que había una cantidad de ritos que habían sido enseñados dentro de la ley mosaica, dentro de todo lo que pasó antes de la cruz del Calvario. Hay una cantidad de ministros que se acercan a Él y ofrecen y sirven ante el altar, pero ninguno de ellos habrá tenido el privilegio que usted tiene. Pero si no es revelado el ministerio que nos fue entregado, porque cada uno de nosotros fue hecho ministro, y dice la Biblia del nuevo pacto. En las corrientes un poquito anteriores, usted empezó a ver que se hacía una separación entre el presbiterio y el resto de gente en el plano laico. La palabra laico equivale al que no estaba en el clero. Es un enredo de palabras, ¿no? ¿Ha oído la palabra de un clérigo? Era una persona exclusivamente dedicada para el oficio ministerial. Entonces alguien podría decir, bueno, el ministro es él, el sacerdote es él, y yo simplemente soy una persona laico. Y en el plano laico, yo no me puedo dar el privilegio de hacer cosas que solo el presbítero las puede realizar. Pero ese no es el orden bíblico, porque Apocalipsis 1:6 dice que Él nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Y esa función es una función individual, personal, que a cada uno le fue delegada, pero no todos la van a ejercer muchas veces por falta de instrucción y de aprendizaje a la manera a la que Dios quiere por medio de su palabra. Entonces, tengo ahí en pantalla esta imagen que nos ha estado siendo útil, o esta ilustración, para que no se oiga mal. Sacerdotes frente al arca del pacto es el título que hoy le di al tema. El tema anterior del pasado, el último servicio, se llamó sacerdotes más allá del velo. Pero esto tiene una connotación y yo quiero introducir el tema tal vez reflejando algunos puntos en el orden con el que Dios le manda a Moisés a construir el tabernáculo. Déjeme decirle que el tabernáculo era un lugar diseñado específicamente por Dios y revelado a Moisés en esos 40 días que estuve al monte Sinaí. Y Moisés baja con el modelo y con la gloria llena, al punto que el hombre viene hasta con un rostro transformado y una luz que se refleja en su rostro, y tenía un velo que definitivamente estaba relacionado con esa gloria. Pero lo que usted ve en pantalla tiene 3 compartimientos. El de afuera, en donde está el sacerdote con estas vestiduras como en el plano bíblico, porque no era cualquier vestidura. No era simplemente el antojo de la iglesia, sino aquí habían elementos, y no me va a dar tiempo hoy para decirle que la Biblia enseña, el apóstol Pablo habla y dice que todo esto fue como una sombra y figura de lo que habría de ser el verdadero ejercicio ya en el nuevo pacto. La realidad que hoy nos corresponde aprender es el nuevo pacto. Entonces quiero que observe, porque esa parte de afuera llamada atrio
es de acceso para todo el pueblo, luz natural, luz del sol en esa parte. Después de la primer cortina está el lugar santo. Ahí había una mesa con panes, el candelero que usted puede ver y un altar del incienso. Pero el tercer compartimiento, que ya tiene solo el arca del pacto, ese compartimiento es el que nos detiene ahora para ponerle a este título sacerdotes frente al arca. La experiencia más hermosa que pudimos tener al conocer al Señor Jesucristo es saber que Él está vivo y que la Biblia dice que es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos. Y aunque nos ha sido tal vez limitada la manera de aprender, porque el proceso no es igual con todos, aunque por poco que haya sido, hemos entendido que el camino para llegar al Padre es el Señor Jesucristo. Entonces yo quisiera hoy que platicáramos sobre esas funciones que nos corresponde llevar a cabo, no en el atrio, no en el lugar santo, sino en el lugar santísimo de su presencia, del cual Hebreos dice: acérquense confiadamente hasta el trono de la gracia, hasta el cimiento de la gracia, hasta el cimiento de la misericordia, y hoy lo va a ver, porque ese cimiento de misericordia se le llamaba la parte superior de esta arca que usted ve ahí. ¿Y qué pasaba en esa arca? De hecho, permítame introducir el término de propiciatorio, o algunos le llaman la jofaina, pero el propiciatorio era específicamente, si me permite simplificarlo, y no espero demeritar el nombre, pero era una especie de bandeja en donde el sacerdote iba a entrar, a donde iba a entrar una vez al año, y era designado con funciones tan tremendas que si no iba agradable a Dios, de ahí no iba a salir vivo. Y él sacrificaba el cordero afuera del tabernáculo y pasaba con esa sangre hasta llegar al lugar santísimo, y en medio de los dos querubines que Dios había mandado hacer con esa posición, ellos como que si miraban la sangre que quedaba al centro del propiciatorio. El arca fue utilizada para conquistas, para batallas tremendas. Muchas veces, antes de que el ejército fuera, lo que Dios puso por delante fue el arca, es decir, ejemplificando su presencia. Pero aún en esas batallas no podía ser transportada ni llevada por alguien que no tuviera los requisitos sacerdotales. No cualquiera la podía llevar. El día que alguien metió las manos, se murió. El caso de un hombre llamado Usa, que vamos a considerar hoy, si nos da tiempo, ese pasaje también. Pero quiero entrar a un pasaje en el libro de Josué, si usted me acompaña, en el capítulo 3, y es el momento en el que van a atravesar el río Jordán. Ya ellos están al otro lado del Mar Rojo. Ya este es el proceso en el que Dios les manda atravesar el Jordán, y es un río que no hubiese sido posible atravesarlo si no es porque Dios detiene las aguas para que el pueblo otra vez pasara en seco. Lo interesante es que cuando el arca se acerca al agua, pasa algo bien tremendo, y es que el agua se detiene. Acompáñame por favor al versículo 16. Las aguas que venían de arriba se detuvieron como en un montón bien lejos de la ciudad de Adán, que está al lado de Zaretán. Y las que descendían al mar de Arabá, al mar salado, se acabaron y fueron divididas, y el pueblo pasó en dirección de Jericó. Mas los sacerdotes que llevaban el arca del pacto de Jehová estuvieron en seco, firmes en medio del Jordán, hasta que todo el pueblo hubo acabado de pasar el Jordán, y todo Israel pasó en seco. Ahora, lo impresionante de esto es que cuando los sacerdotes tocaron el agua, porque llevaban el arca en sus hombros, y al poner el pie en el agua se detuvo. Miren la sobrenaturalidad de la presencia de Dios cuando hay sacerdotes instruidos para llevar esa presencia a la necesidad aún más sobrenatural que se podría necesitar. Porque hay cosas que son naturales. Usted podría decir, mire, pues
el río se detuvo porque allá en la parte alta alguien desvió el cauce del río. No, eso no fue natural. Esto fue sobrenatural al punto que el agua se detuvo en un punto y el agua que estaba en la parte hacia abajo, pues corrió, dice ahí, hacia el mar. Y pasaron cosas tan tremendas porque mientras ellos pasaron, la instrucción también fue recoger piedras de la parte profunda en seco y esas piedras iban a ser utilizadas después en otro propósito como testimonio. Pero quiero que vean la importancia de considerar la presencia de Dios. Yo dije en el tema anterior que cuando la presencia de Dios no se manifiesta en tu vida, el evangelio se vuelve aburrido, el evangelio se vuelve tedioso, el evangelio se vuelve una rutina al punto que puedes caer en un esquema hasta de culto o en un programa aprendido. ¿Dónde están los hermanos de la alabanza? Va, los necesito a todos acá. Bueno, ahí están todos. Pero muchas veces cargamos la responsabilidad en la administración del servicio con la gente que está sirviendo en el tiempo de alabanza y de adoración, y de hecho hay una responsabilidad bien tremenda en quienes entran a esta etapa. Por eso es que ellos incluso instruyen al pueblo. Se los he recomendado, por favor. Si hay una letra, si hay un coro, ustedes lo pueden saber, mis hermanos, pero tiene que ser ministrada, enseñada la letra. Estas son estrategias puramente didácticas, si usted quiere. Pero ustedes saben el coro, el resto del pueblo se queda observando y se corre más riesgo de ser un espectador cuando no entendemos, aunque hablemos el mismo español. Pero está ya la instrucción dada y se los he dicho porque lo importante es que la gente sepa en qué momento va a entrar, en qué momento va a avanzar. Pero sacerdotes todos somos, fuimos constituidos por el sacrificio de Cristo en reyes y sacerdotes para Dios su Padre, según el apóstol Pedro y según Apocalipsis 1:6. Ahora, dentro de los momentos sobrenaturales que se viven, también se relata el momento en el que David va a traer el arca a Jerusalén porque había sido robada por los filisteos. Cuando el pueblo de Israel desobedeció, el arca fue raptada y la presencia de Dios les fue quitada. La diferencia es que para los filisteos, que eran enemigos del pueblo de Dios, cuando se llevaron el arca, no les sirvió de bendición, les sirvió para maldición o para juicio, al punto que ellos la metieron en el templo de su Dios. Y dice la Biblia que ese Dios llamado Dagón cayó la imagen ante el arca del pacto. Levantaron a Dagón y al siguiente día cuando regresan estaba otra vez en el suelo, solo que le había cortado los brazos, las manos, las piernas y solo estaba el tronco de la imagen de ese Dios en el lugar. Se empezaron a llenar de tumores. Fue una cosa tan tremenda que ellos dijeron, esto nos está trayendo mal, devolvámosles el arca, y preparan un medio de transporte para el arca con algunos tumores labrados como una ofrenda de devolución. Y no me voy a detener en esa parte porque tengo que entrar acá. Cuando David se entera dónde está el arca, decide transportarla para llevarla al lugar que él había preparado en Jerusalén. Aquí hay varios elementos que se tendrían que considerar, porque Dios había enseñado que el arca tenía que ser transportada de una manera muy particular, siguiendo lineamientos entre los sacerdotes que la llevaban, las vestiduras que ellos habrían de tener, y David ignoró esta parte y tuvo sus consecuencias. Entonces yo quiero que usted me acompañe ahí, por favor, a Primero de Crónicas 15:1. Dice que hizo David también casas para sí en la ciudad de David y arregló un lugar para el arca de Dios y le levantó una tienda. Entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas, porque a ellos ha elegido Jehová para que lleven el arca de Jehová y les sirvan perpetuamente. ¿A quienes eligió Dios para que lleven su presencia y les sirvan perpetuamente? Por eso le estoy hablando de un sacerdocio que en Cristo es eterno. Ahora, tú pudiste saber
sido escogido, constituido en un ministro, en un sacerdote de Dios y no cumplir tu función y perderte de los mejores tiempos de gloria ante el arca de la presencia de Dios, que hoy literalmente esto es espiritual, porque tales adoradores busca al Padre que le adoren en espíritu y en verdad. Dice la Biblia que Dios no habita ahora en el nuevo pacto en Cristo en templos hechos por manos humanas. Entonces, la función no es ante un objeto físico, sino la función es ante la realidad de las cosas que no se ven, que son más reales que las cosas que se ven, según Hebreos capítulo 11. Hebreos 11, 2 o 3 dice que las cosas que se ven fueron hechas de las cosas que no se ven. Entonces las cosas que no se ven fueron primero y son más reales que las cosas que sí se ven. Este principio es importantísimo cuando usted va a servir en el plano espiritual, porque usted tiene que saber que tanto sus palabras, sus actos, sus ofrendas no se quedan simplemente ahí en la silla en donde usted está o acá en esta plataforma, sino su corazón fue constituido en un altar que se ofrece en la presencia misma de Jesús, del Padre y del Espíritu Santo, por lo que vamos a ver ahora. Entonces David prepara esto y prepara gente que lleve el arca y dice en el versículo 3, y congregó David a todo Israel en Jerusalén para que pasasen el arca de Jehová a su lugar, el cual él había preparado. Recuerde, el arca había estado en un tabernáculo con 3 compartimientos, pero David aquí ya no está hablando de 3 compartimientos. Y cómo Dios le permite hacer esto. Usted sabrá que después se va a construir un templo precioso. El templo más esplendoroso probablemente lo construyó Salomón, pero ese templo va a ser derribado. Tiempo después, cuando Jesús viene y durante su permanencia hay otro templo bajo la influencia romana, del cual Jesús va a decir, no va a quedar piedra sobre piedra de ese templo, y el templo fue destruido. Ahora, proféticamente se va a construir otro templo, el tercer templo, antes de la venida del Señor. Eso en el pueblo de Israel. Pero no me voy a detener ahí, porque esa sería no la expectativa del nuevo pacto. Ese sería el cumplimiento profético que los judíos que no han reconocido a Cristo van a volver a los sacrificios sacerdotales. De hecho, ya todo eso, hoy, si usted lo chequea en las redes sociales o visita Israel, usted encuentra los planos, se encuentra, ya no es simplemente el museo, sino ya es la edificación, el recuperar el sacerdocio a la manera levítica. Sin embargo, los que hemos creído en Cristo sabemos que Él no solo es el Mesías, sino es el Hijo de Dios, y el cual nos constituyó en reyes y sacerdotes para Dios su Padre, porque Él lo es, Él es el sumo sacerdote de nuestra fe. Entonces quiero avanzar, por favor, si usted me acompaña a Hechos capítulo 15, hay un concilio que se da en Jerusalén entre los apóstoles y la gente que era creyente, porque se suscitaron algunos problemas y algunas enseñanzas que estaban desviando a la gente después de que Jesús resucita y ya fue tomado en los cielos o llevado a los cielos, y ellos empiezan a darse cuenta que se estaba mezclando gente que quería seguir la ley y ellos habían sido enseñados para un nuevo pacto. Entonces en Hechos 15 hay un concilio y dicen, vamos a tomar y a pedirle al Espíritu Santo las indicaciones de lo que tenemos que hacer. Se reúnen y en medio de ese concilio, en Hechos 15, uno dice en el versículo 2, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo, Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces, en esa discusión van a establecer esto. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron Fenicia, Samaria, contando con la conversión de gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, y los apóstoles y los ancianos refirieron todas las cosas que habían hecho con ellos.
Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden toda la ley de Moisés. Fíjese, pues eso era lo que estaban enseñando, guardar toda la ley. Pero al llegar al versículo 15, se levanta uno de los apóstoles y él va a decir algunas palabras que son las que dan luz para el oficio sacerdotal en el nuevo pacto. Ya no bajo el orden del tabernáculo de Moisés, sino el tabernáculo de David. Y esto es precioso porque el Señor está restaurando el tabernáculo de David. Y el tabernáculo de David no es la restauración de formas, sino es la preparación de un corazón a la manera de Dios. Entonces vea, con esto concuerdan las palabras de los profetas tal como está escrito. Después de esto volveré y reedificaré la choza, dice esta versión que es la nueva versión internacional. Las otras versiones dicen la tienda, las otras dicen el tabernáculo de David. Reedificaré sus ruinas y las restauraré. Entonces, cuando usted toma el versículo 17, dice, para que busque al Señor el resto de la humanidad, todas las naciones que llevan mi nombre, la importancia de que el tabernáculo sea levantado. Ahora, no habría un tabernáculo si no hay quien oficie en ese lugar. No tendría sentido que el Señor diga, voy a restaurar el tabernáculo de David y no hay una identidad de sacerdotes que entiendan sus funciones para poder realizarlo. La consecuencia de que ese tabernáculo sea restaurado es que el resto de la humanidad y todas las naciones van a buscar al Señor. Cuando la presencia de Dios es traída en medio de la iglesia, hay salvación, hay sanidad, hay resurrección, hay vida. Por eso la importancia, hermano, de que tu vida, de que este tiempo en la presencia de Dios en la iglesia sea para su gloria, sea para buscar llenura, sea para buscar que el Espíritu Santo te sacuda, que el Espíritu Santo te llene. Porque sin esa presencia se pelea sin poder. Y pelear sin poder es frustrante. Es como que si a usted lo mandaran a la guerra y no le dieron armas, no le dieron alimentos, usted va enfermo, usted va, ¿a qué va? A morir definitivamente al campo de guerra. Por eso Jesús dice, no se vayan de Jerusalén hasta que haya venido sobre ustedes el Espíritu Santo. Y recibirán poder, dice, y me serán testigos en Jerusalén, en Samaria, en Judea y hasta en lo último de la tierra. Pero ese poder en esos lugares, en esas regiones, no va a ser sino primero porque Dios establece poder en nuestra propia vida. La lucha con nuestras áreas, la lucha con la mentira, la lucha con el engaño, la lucha con la carne, esas batallas, porque eso retiene a mucha gente para ejercer su sacerdocio. Nos hace falta hablar de las vestiduras sacerdotales, porque son consideradas como, mire, indispensables para el que quiere ejercer el ministerio y el sacerdocio. Y no estoy hablando de vestiduras físicas. Estoy hablando de lo que bíblicamente nos fue dado en el mundo espiritual y que opera el mundo espiritual gobierna sobre el mundo físico. Entonces, si ahora el propósito es restaurar el tabernáculo, así dice el Señor, que hace estas cosas conocidas desde tiempos antiguos. ¿Cómo que desde tiempos antiguos? ¿De qué está hablando en cuanto a restaurar ese tabernáculo? Entonces, yo quiero, el tema de hoy se lo recuerdo, sacerdotes frente al arca. Quiero que usted vea esto porque cuando David lleva y levanta esa choza, esa tienda, lo único que lleva es el arca. Ya no fue el atrio, el lugar santo, el lugar santísimo, sino lo que él lleva es lo único que había en el arca. Perdón, en el lugar santísimo, que era el arca. Hoy Dios no está estableciendo una serie de ritos, sino específicamente su presencia, de la cual dice la carta a los hebreos, acérquense confiadamente hasta el trono de su gracia para alcanzar misericordia. Entonces, con esa línea de pensamiento, el arca, aquí hay una ilustración en base a lo que se relata en Levítico, se relata
en los diferentes pasajes bíblicos, incluso en el libro de Hebreos, la carta a los Hebreos, que la vamos a revisar, y era esa especie de si le puedo llamar caja, que internamente guardaba tres elementos importantísimos. Tenía las tablas de la ley, tenía la vara, que en una ocasión y muchas veces, no solo una ocasión, Aarón utilizó, y el poder de Dios se manifestó cuando esta vara reverdeció. Era una vara de almendro. Y una vara seca, la confirmación de que Dios le daba el poder a este primer sacerdote que fue Aarón. En el orden de la ley mosaica, el primer sacerdote fue, eso lo explicamos en el último tema. Moisés empieza como el único que tiene relación con el Padre. El pueblo está a distancia. Dios les dice, ok, que suba Moisés y Aarón y los otros 70 se quedan allá, lejos. Solo Moisés tenía el contacto. Luego Dios establece el sacerdocio de Aarón y lo llama. Y le dice a Moisés, lo vas a ungir, lo vas a vestir, le da las vestiduras sacerdotales a Aarón y a sus hijos. Y se fue ampliando hasta el punto que el sacerdocio se convirtió en una actividad generacional. Se era sacerdote por nacer dentro de la tribu de Leví. Ahora, quiero que observe esto porque en el momento que a nosotros nos es revelada la restauración del tabernáculo de David, es un hecho que lo que David practicó, lo que David hizo, a Dios le agradó y quitó todo el resto de leyes que, por cierto, nadie las pudo cumplir. Y aquí hay algunos puntos que yo quiero tratar, porque dentro de la identidad y la libertad con la que Dios quiere que te acerques, está el entender por su palabra que esta arca tiene los elementos básicos, indispensables, con los que Jesús cumple el trabajo. Primero, te quiero recordar, el arca era como el lugar más específico donde Dios dijo, desde ahí me voy a manifestar y voy a hablar. Dios había dicho que desde en medio de los querubines, donde la sangre era puesta, desde ahí Él iba a hablar. Ahora, yo quiero que veas esto porque hay compartimientos acá, en el plano tripartito. El tabernáculo es una enseñanza preciosa de tres compartimientos: atrio, lugar santo, lugar santísimo. Nosotros somos tripartitos, tenemos espíritu, alma y cuerpo. Y de la misma manera, el atrio es visible, el cuerpo es visible. El alma no es visible, pero usted la ve en sus manifestaciones, es como el lugar santo. Pero el lugar santísimo, del cual Él dice, adoradores en espíritu y en verdad, es ese punto específico desde donde podemos tener conexión con Dios. Dios es espíritu y los que le adoran es necesario que lo hagan en espíritu y en verdad, no en alma simplemente, porque la adoración se puede volver almática. Hay gente que se desespera de la adoración, de la alabanza, y hay donde que acaban con eso. No, cantemos mejor, se pone más en onda y más alegre el momento en el servicio. Si supiera lo que es la intimidad cuando entras a la presencia de Dios, tú no quieres salir, no hay tiempos, tú lo que quieres es contemplar, adorar, no ceñirte a un programa. Vimos el miércoles que cuando la gloria de Dios cayó, los sacerdotes perdieron los turnos. Qué glorioso sería que en cada servicio esa nube descendiera, llenara nuestras vidas, llenara el templo, no solo estas cuatro paredes, sino el templo. Ahora somos nosotros. El Señor dijo, ustedes son ahora el templo del Espíritu Santo. ¿No sabéis, dice Pablo, que vosotros sois el templo del Espíritu? Entonces, la parte más profunda es lo que pasa en el Espíritu, por un lado. Por el otro lado, Jesús es el tabernáculo más exacto y perfecto. De igual manera en espíritu, alma y cuerpo. Pero yo quiero que usted vea y contemple todas estas figuras, porque el arca representa la obra preciosa de la Trinidad. La ley fue dada por el Padre. ¿Sí? La vara de poder de Aarón representa el poder del Espíritu Santo. Jesús dijo, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero tengo luego el maná en ese recipiente que usted ve ahí, como una especie de olla, si le puedo llamar así. Se guardaba el maná
que caía del cielo. Y ese maná no se gusanaba. Ese maná, de ese maná Jesús dijo: yo soy el maná que descendió del cielo, el pan que descendió del cielo. Entonces puedo ver en el en el arca a la Trinidad, las funciones del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero el acceso a esto no era posible, porque si me encontraba con la ley lo único que reflejaba era que el hombre no fue capaz de cumplir todos los mandamientos, porque dice Santiago, si habiendo guardado toda la ley falló en uno, es como que si no la había guardado. Nadie puede presumir hoy de guardar la ley. Gálatas dice: maldito el que se justifique por las obras de la ley. Si usted cree que por guardar los 10 mandamientos, que por guardar el sábado, que por cumplir la ley, usted tendría que ser completamente perfecto. Usted, bueno, hay redundancia, usted tendría que ser perfecto. Si no es completo, no es perfecto. Y si no es perfecto, no es completo. Entonces no sería cuestión de que solo guarde el sábado. Usted entonces podría vestir con lana y con lino si la ley lo contemplaba que era una falta. Usted no podría arar un campo con un buey, con un asno. Era pecado. Usted no podría sembrar maíz y frijol porque ya habría pecado. Entonces, si usted quiere guardar la ley, usted tiene que guardarla toda. Son 613 mandamientos que se resumieron en 10. Y esos 10 se resumieron en uno, que dice: amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, toda tu alma, toda tu mente. Dígame quién lo puede amar así. No falta quien presume y dice: yo puedo. Y luego se encuentra con que a las primeras de cambio, un pensamiento viene a su cabeza. Y habiendo guardado toda la ley, ese pensamiento se trae abajo todo. Entonces, tuvo que venir alguien que fuera acorde a la ley. La ley es perfecta, el hombre es imperfecto por el pecado. Entonces viene Jesús, el único perfecto, cordero sin mancha, sin contaminación, y él cumple la ley. El apóstol Pablo dice que Jesús es el cumplimiento de la ley, de tal manera que él sí pudo guardarla sin fallar en un solo mandamiento. Entonces, al ver el arca y la presencia de Dios, nosotros no tendríamos acceso si no fuera por la obra que Jesús hizo. El poder sería humano, no sería el poder de Dios reflejado en la vara de Aarón que está dentro del arca. Y por otro lado, el maná. Nosotros no tendríamos acceso al maná que descendió del cielo, que es Cristo. Ahora, quiero que vea esto, lo impactante del trabajo del arca, y que el sacerdote entienda delante de quien el sacerdote en Cristo, el que ha creído en Jesús y fue lavado y redimido por la sangre, sea hombre o sea mujer, dice el apóstol Pablo, no hay mayor ni más distinción, no hay varón ni hembra, no hay judío ni griego. Ya no hay una separación entre las funciones sacerdotales. Si la mujer no pudiera ejercer porque a alguien se le ocurrió y dice: no, la mujer no puede tener esas funciones, solo sería porque el sacrificio de Cristo no fue lo suficientemente completo para habilitar a la mujer y la dejó todavía en un plano inferior. Y eso no es así. Esa sangre niveló, si lo puedo llamar así, si usted me lo permite, nos dio igualdad de derecho, de gracia, de favor delante de Dios. Entonces, mujeres, hay un sacerdocio que cumplir en ustedes. Varones, hay un sacerdocio que cumplir en nosotros. A todos nos alcanzó su gracia y su favor por la sangre. Ahora, esta parte superior, llamada propiciatorio, es lo que hace que cuando Dios mira el arca, lo primero que mira es la sangre de su hijo. Por supuesto, la mirada de Dios es una mirada que no tiene ningún bloqueo para llegar a lo que Él quiera ver. Pero si Dios mirara en el arca, sin el propiciatorio, que es esa parte superior, si me lo permite, le puedo decir tapadera. De hecho, era una tapadera. Si se mirara de esa manera, lo que se miraría sería la incapacidad del hombre para cumplir la ley.
Se miraría la ausencia del poder de Dios y la ausencia del pan de vida. Solo tendríamos muerte. Pero ahora, cuando se ve el propiciatorio, lo que el Padre ve de la sangre de su Hijo sobre esa especie de tapadera que dio acceso a la presencia que solo por la misericordia de Dios podemos tener. Mucho podrá usted ayunar, mucho podrá orar, y mucho cuidado cuando usted se pone mero orgulloso y empieza a menospreciar a los demás. Ah, estos no tienen lo que yo tengo. Ah, estos no tienen apóstol. Ah, estos no tienen cobertura. Mucho cuidado, usted se está poniendo en un plano en el que usted presume de algo que solo por misericordia nos fue entregado. Y observe, propiciatorio. Hay un hombre necesitado y hay un hombre religioso, del cual Jesús dice que los dos vinieron a orar. El religioso viene y dice: Padre, te doy gracias. Levantó sus manos, alzó el cuello, levantó su rostro y dijo: te doy gracias porque yo oro, yo ayuno, yo hago esto, yo hago el otro. No soy como ese cualquiera pecador, publicano, que ni del pueblo de Dios es. Ese asqueroso que está ahí pretendiendo orar. No, ni me acerco porque me va a contaminar. Y dice la Biblia que por el otro lado, ese que fue señalado así, no podía ni levantar su rostro. Y solo le decía: sé propicio a mi pecador. Y la palabra propicio es: cúbreme, sé apropiado, sé el socorro oportuno que yo necesito. Y dice Jesús que este salió justificado. Mire el trabajo del propiciatorio y de la propiciación. Jesús es propiciatorio y es propiciación. ¿Cuál es la diferencia? Es como que si yo le dijera: Jesús es ofrenda y es sacerdote. ¿Estamos acá? Él cumplió todas esas funciones. Ahora, ya casi que completando esta parte, ha sido cuestión de mal interpretación creer que porque Dios mandó a hacer acá esos querubines, entonces el hombre puede hacer cuanta imagen se le ocurra. Me impactó ver que Dios mismo en otra ocasión manda hacer una serpiente. Y hay misterios explicados por la palabra de Dios ahí, pero se justifica a veces que se hizo determinada figura porque Dios lo mandó a hacer acá. Déjeme decirle que esa misma serpiente que Moisés levantó en el desierto, que representaba a Cristo, porque luego Juan, el apóstol Juan, relata que Jesús dijo que así como esa serpiente había sido levantada en el desierto, así el Hijo del Hombre iba a ser levantado, de tal manera que todo el que había sido picado o infectado por el veneno de la serpiente, que representa al diablo, y el veneno del pecado, y murieron en el desierto miles. Y Dios, cuando mira a Moisés clamar, por eso le dice: haz una serpiente de bronce, porque el bronce representa juicio. El bronce en la Biblia representa el juicio que va a ser ejecutado. Cada elemento de estos tiene un significado. No fue una serpiente de oro, porque el oro es pureza. Fue una serpiente de bronce. Y por cierto, era vacía por dentro. Pero la serpiente cumplió su función y todo el que había sido picado miraba a la serpiente en alto y le pasaba el efecto del veneno y salvaba su vida. Todos se libraron y la serpiente la dejaron en algún lugar. Alguien la tomó, alguien la llevó. Y muchos años después dice la Biblia que Ezequías, que fue uno de los reyes, tuvo que destruir la serpiente porque la gente hizo idolatría de la serpiente. Había sido utilizada con un efecto y una función en un momento específico, pero luego la gente le empezó a levantar culto, altar, a un elemento que solo Dios lo había utilizado para una figura. Entonces, aclaro esto porque dentro del trabajo sacerdotal, tú tienes que saber que quien importa es Dios. Todo lo demás solo son elementos y no te puedes quedar en lo creado en lugar de ir con el creador. Romanos 1 dice que cuando el hombre se desvió, honró a las criaturas en lugar de honrar al creador, el cual es bendito, dice el apóstol Pablo, por los siglos de los siglos. Entonces, esta parte en particular
Esta, donde se deposita la sangre, llamada propiciatorio, el sacerdote tenía el cuidado de acercarse con sangre, porque sin derramamiento de sangre no hay perdón de pecados. Todas las veces que levantas tu adoración, que levantas tu oración, que doblas tus rodillas, que te presentas ante Dios, tú sabes que la sangre de Jesucristo fue lo suficientemente capaz de limpiarnos. Hebreos 10:14 dice que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los que son santificados. Cuando la culpa venga, cuando el temor venga, cuando el desánimo venga, tú tienes que saber que el Señor no te está viendo en tu vacío y en tu incapacidad, y por lo cual Él te va a desechar, porque todo el que creyó en Él fue justificado, según Romanos 5. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Así que si has estado cargando culpa, te has sentido desanimado, si fallaste, no es un aplauso al pecado y licencia para seguir pecando, sino es la licencia para levantarte y decir: no me puedo quedar así. Yo tengo que avanzar. El camino está abierto. Puedo llegar hasta el trono del Padre. Si mis tiempos de intimidad con Dios son aburridos, probablemente puede ser porque no he creído plenamente en lo que me fue dado. No es una emoción. Las emociones pasan. Bajo una emoción de luces, de bulla, de el chunga chunga y toda la bulla del servicio, tú estás contento y luego pum, caes otra vez en tu depresión. Como sacerdote de Dios, tú vienes ante su altar en tu casa, en el lugar de trabajo, en donde quiera que estés, cumples una función del que se acerca a Dios con un propósito. Ahora, quiero que a partir de acá tú te recuerdes. En el momento que Jesús muere, lo estudiamos en Mateo 27:51, entrega su espíritu y dice la Biblia que en el templo, que estaba no precisamente en el Monte Calvario, sino en la misma ciudad, los sacerdotes, bajo el orden levítico establecido con lo que Dios le dio a Moisés en la ley, los sacerdotes estaban adentro del templo. Cuando Jesús muere, el templo literalmente tiembla, dice la tierra, y en el templo el velo se rompe, como dando a entender, no como dando, sino dando a entender que el camino Él lo abrió a través de su propio cuerpo, al ser clavado y rasgado por nuestra culpa. Ahora, ese velo roto tuvo que ser que encuentras la separación entre el lugar santo y el lugar santísimo. Entonces, ¿qué hay y qué se ofrece en el lugar santísimo? Ahí donde el sacerdote canta, ahí donde el sacerdote entra a la luz plena de la presencia de Dios. En el atrio había luz del sol, en el lugar santo había luz de candelero, pero en el lugar santísimo no había ni siquiera una vela ni acceso de luz. Era la presencia misma de Dios la que iluminaba. ¿Se imagina usted lo que es entrar a ese lugar como sacerdote y sobrenaturalmente ver que no hay ni, obvio, estaban en una época donde no había luz eléctrica, pero ve la gloria de Dios de esa manera? Cuando estás en la presencia de Dios y entiendes tu sacerdocio, las tinieblas te podrán rodear por tus problemas, por tus crisis, por la dificultad en la que estás, pero tú tienes la plena certeza de que estás delante de su altar. Y su luz te alumbra, su luz te levanta, su luz te guía. Entonces, ya bajo ese concepto, Hebreos 9 dice, esto me interesa mucho trasladárselo porque esto ya no es la ley en el antiguo pacto. Esta es la revelación de lo que pasó, y por eso si el tema se llama sacerdotes frente al arca, usted debe entender qué es lo que hay ahora acá cuando se acerca a Dios. Mire, Hebreos 9:3 dice: tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Pero es importante considerar que en el segundo velo, la parte llamada el lugar santísimo,
tenía un incensario de oro con el que el sacerdote entraba. No lo encendía ahí, lo encendía en el altar del incienso que estaba en el lugar santo. Entonces entraba en la ocasión que le correspondía, en el turno que le correspondía. Anoche estudiamos algo precioso sobre los turnos sacerdotales y cómo la temporada navideña que el mundo presume ahorita, hay tantas cosas fuera de contexto, pero la verdadera realidad de que celebremos el nacimiento de Jesús es saber que Él está en nuestro corazón vivo. Y sabe que no es solo el hecho de celebrar su nacimiento, sino de qué sirve que Él haya nacido y tú no has experimentado el beneficio de su muerte. Lo que la Biblia manda a celebrar es su muerte y su resurrección. Todas las veces que tomen del pan y el vino, dijo Jesús, hagan esto en memoria de mí. Entonces, en el orden sacerdotal se podía ver estos elementos, perdón, en el oficio sacerdotal. Versículo 5. Y sobre ella, sobre el arca, los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede hablar ahora con detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Está hablando de ese tabernáculo. Pero si ese tabernáculo, según la Biblia, fue sombra y figura del verdadero ejercicio sacerdotal, Jesús entró al tabernáculo de los cielos con su propia sangre. Eso es glorioso porque no hay sangre que vaya a entrar al reino de los cielos. La Biblia dice que carne y sangre no heredan el reino de los cielos. Solo entró la sangre pura, sin mancha, sin contaminación, la del Cordero, del cual el apóstol Pedro dice que fuimos rescatados de la vana manera de vivir que heredamos de nuestros padres, no con oro, ni con plata, ni con piedra, sino con la sangre preciosa del Cordero. Ahora, esto es muy importante en este versículo 6. Entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Ahora, ¿a qué tabernáculo entras tú? ¿A qué? ¿A dónde? Bueno, ¿a qué sería el oficio? ¿Y a dónde sería el lugar? Pero Hechos 15 nos decía, restauraré el tabernáculo de David que está caído. Y lo que había en el tabernáculo de David era básicamente la presencia de Dios. Y David lo entendió. Y David tuvo una revelación preciosa que yo quiero que usted me acompañe, por favor, a Hebreos 9:11. Yo creo que me salté acá en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año podía entrar, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo. El sacerdote entraba con sangre. Nosotros nos podemos acercar por la sangre de Cristo. Por eso, cuando sientas que tú no debes ni mereces orar porque fallaste, yo te quiero invitar a que te posiciones en tu función sacerdotal y digas, yo vengo por la sangre del Cordero. Déjeme decirle esto, en el mundo de las tinieblas, los brujos, los hechiceros, los chamanes y toda esa gente que se mueve en el oficio de servicio a las tinieblas y a la oscuridad, sacrifica animales con sangre o sacrifica la sangre de esos animales, ofrece la sangre de esos animales. Porque hay un efecto en el mundo espiritual de burla ante la sangre de Cristo. Pero ellos no resisten, ellos no soportan, les quema la sangre de Cristo. Los pone intranquilos, los pone, mire, en huida, porque por esa sangre nuestros pecados fueron lavados, por esa sangre nuestra libertad fue anunciada, por esa sangre que brotó de esas heridas, por sus llagas fuimos nosotros curados. En esa sangre hay poder, en esa sangre hay virtud. El oficio sacerdotal no se podría cumplir plenamente si tú no vienes consciente de qué te fue entregado para ofrecer y para acercarte al arca de la presencia de Dios. Entonces, antes de pedirte que te pongas de pie, quisiera tal vez solo mostrarte
estos aspectos, estando ya presente Cristo como sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación. Eso es bellísimo, impactante, glorioso. Que Él entró al tabernáculo no hecho de manos. Entonces no es un templo. Perdone, esta es la Biblia. Yo ya le dije, este lugar merece honor, merece honra, porque es el lugar donde le levantamos a Dios culto, le damos a Él nuestras vidas en un tiempo congregacional. Pero usted no puede creer que esta plataforma sea más santa que lo que Dios quiere que su corazón sea. Y si no tiene cuidado, usted le resulta dando culto a la plataforma. ¿Estamos acá? ¿Aló? ¿Aló? El pie de tu cama es igual de santo. El pie de la taza de tu baño donde puedes doblar las rodillas se convierte en el lugar de habitación donde tú levantas ofrenda a Dios. Vas en un bus, vas en un tuk-tuk y el altar de Dios va encendido con el fuego del Espíritu Santo en tu corazón. Y aprendes a fluir en lenguas. No te vas a poner a media calle a hablar en lenguas, pero tu espíritu hierve, tu espíritu fluye, la necesidad de venir ante su presencia. Esa es la función sacerdotal. Hermano, yo no quisiera, mire, nada más que decir, enseñar y practicar el que amemos esa presencia. ¿De qué sirve tener un montón de gente metida en la iglesia si lo que les atrae es el show, lo que les atrae es la música? Hay gente que se acerca a las iglesias porque necesita compañía. Cómprese un perro. Hay gente que se acerca porque ahí va quien le gusta. Hay gente que se acerca porque a ver si ahí le prestan dinero. Hay gente que se acerca porque tiene dinero y lo puede dar. Pero hay gente que se acerca porque lo que quiere es la presencia de Dios. Y esa es una revelación gloriosa. Anoche mirábamos por la palabra de Dios. En otro tiempo, dice el apóstol Pablo, ustedes estaban lejanos a las promesas y a los pactos, pero ahora, eso es lo glorioso del evangelio. Cierra la puerta de tu cuarto. Yo sé que tú me podrías decir, si yo también sin cambiarme de religión. Esto no es religión, por Dios bendito. No hablamos, no predicamos, no defendemos puntos religiosos. Lo único que proclamamos es a Jesucristo. Yo no respiro por religión. El aire no es una religión y sin Él no puedo vivir, por lo menos en el cuerpo. Jesús tampoco no es una religión. Sin Él no puedo vivir de igual manera. Ahora, y no por sangre, mire, solo hilvanando este pensamiento. Entró a ese tabernáculo no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos, ni de becerros, sino por su propia sangre. Entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna. Aleluya, denle un aplauso a Jesús esta noche. Él nos dio eterna redención. Él nos dio un pago eterno. Nadie te puede arrebatar lo que Él ya hizo por su sangre. Esa es la redención. Así que cuando venga la duda y te sientas condenado, inseguro, vas a agarrar la palabra de Dios y vas a decir, me moriré con esta verdad. Bueno, me dormiré porque el cristiano no muere, solo duerme. Si ese punto te hace entrar en tu función, versículo 24 de Hebreos 9, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Yo sé que a veces pedimos oración y es bíblico pedirla, pero aunque nadie orara por ti, Él está intercediendo por ti ante el trono del Padre. Eso es glorioso, hermano. Ahora mismo, sentado a la diestra del Padre, diciéndole, dale otra oportunidad. Papi, le ha de decir, Abba, le dice. Abba, que es papito. Abba, en el hebreo. Te ruego por Wilder. Te ruego por Margarita. Te ruego por la Ruperta. Te ruego por el Chepe.
ruego por la Helen. Ay, mire, Jesús intercede por nosotros. Y cuando tú vienes en tu sacerdocio, que Él te lo dio, sabes que Él es tu sumo sacerdote. ¿Ahora entiendes a dónde entras? Ahora entiendes que cuando alguien se vuelve espectador en el culto, se queda viendo qué hacen todos los demás y él, qué aburrido, ¿dónde que acaban? Es que ni revelación tiene de dónde está ni a qué entró. Yo te quiero invitar a que pierdas vergüenza, a que te metas. Si el que está a la par cabecea, si no se mete, si pierde su tiempo, a ti te da la revelación de para qué te escogieron. Y yo esperaría que la gente que ministre acá tenga muy claro eso, porque eso va a ser glorioso cuando se practica lo que Él nos ha enseñado. Hay muchos momentos acá, yo no tengo ya el tiempo y tengo que terminar. Pero yo encontré y vi en la palabra de Dios este pasaje que me impactó. Porque David, una vez más, en el segundo libro de Samuel, en el capítulo 6, una vez más, reunió 30 batallones de soldados escogidos. Y con todo su ejército, partió de Judá para trasladar de ahí el arca, sobre la que se invoca su nombre, el nombre del Todopoderoso, que reina entre los querubines. Entonces, cuando manda a hacer esa arca con los querubines, Jesús entró no en el tabernáculo hecho de manos humanas, no. Entonces, en los cielos, esos querubines no son hechos a mano, son querubines reales, que son testigos vivos de cuando Él entró y cuando tú entras. Por eso es que en nuestros servicios, porque la palabra de Dios lo dice, hay visitación de ángeles, hay espíritus ministradores de parte de Dios y tú levantas tus manos y hay un cántico angelical y cuando alguien se levanta a decir santo, 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 los ángeles se unen a ese cántico y en uno de los salmos Jesús mismo dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos en medio de la congregación. Jesús se mete en la congregación y porque no tengo el tiempo, Jesús danza en medio del pueblo. Que no te puedes perder. Si no se hacen las cosas es por falta de instrucción. Y David no se queda ahí, sino colocaron el arca en una carreta nueva, se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba situada en la colina. Dios mío, me voy a meter acá a otro punto, el tiempo se me agotó, pero me hierve el corazón por decirle lo que pasó en la casa, porque en esta ocasión el arca se va a caer. Y hay un hombre llamado Usa que va a detenerla y el hombre muere. Pero en esta ocasión el arca es dejada en la casa de un hombre llamado Obed-edom 3 meses y en 3 meses todo lo que tenía Obed-edom prosperó. Las gallinas que no ponían huevos agarraron como que si era ametralladora la puesta de huevos. Se llenó de hijos. El campo, mire, produjo. Las vacas dieron leche hasta más no poder. Dice la Biblia que Obed-edom prosperó mientras el arca estuvo en su casa. Pero el arca había estado 20 y pico de años en la casa de un sacerdote, pero donde, lejos de prosperar, hasta las moscas se aumentaron. Así que el anhelo de esta iglesia y de tu vida sea permanecer en su altar, ministrar en su presencia. Y ten presente esto, te dieron manos, te dieron boca, te dieron rodillas, te dieron un cuerpo para presentarlo en sacrificio vivo. Esto me encantó y quiero que lo vea. Dice, iba delante del arca, mientras David y todo el pueblo de Israel danzaban ante el Señor con gran entusiasmo y cantaban al son de arpas, liras, panderetas, cistros, címbalos. Al llegar a la parcela de Nacón, los bueyes tropezaron. Usa extendió las manos, sostuvo el arca y el Señor lo consumió. Entonces David decide dejar el arca ahí. Como ya no quería llevarse el arca del Señor y que pasara otra cosa, ordenó que la dejaran ahí en la casa de Obed. Y fue así que el arca permaneció 3 meses en la casa de Obed-edom de Gad. Y el Señor lo bendijo a él y a toda su familia.
Le llegó el chisme a David y le contaron que por causa del arca había bendecido a la familia de Obed-Edom y a toda, diga conmigo toda su hacienda. Por eso le digo, gallinas, ovejas, cultivos, la esposa se llenó de, bueno, en 3 meses no se llenó de embarazos, ¿verdad? Pero la esterilidad huyó. Y David fue, y en medio de gran algarabía, trasladó el arca de Dios a la ciudad de David. Apenas habían avanzado 6 pasos los que llevaban el arca cuando David sacrificó un toro y un ternero engordado. Vestido tan solo con un efod de lino, se puso a bailar ante el Señor con gran entusiasmo. Impresionante. Se puso una vestidura que era sacerdotal. Y él no era de la tribu sacerdotal. ¿Por qué Dios se lo permitió? Porque vio un corazón sincero, un corazón imperfecto, pero desnudo delante de su presencia. Así que no creas que porque le fallaste no te puedes acercar. Es cuando más te deberías de acercar, aunque el religioso te saque por la ventana, te vuelves a meter, o te sacó por la puerta y te metes por la ventana. Mejor métete por la puerta, que es Cristo. Pero interesante, ¿verdad? Se puso a bailar. Le busqué esta versión porque está más a lo chapín. ¿A usted le da pena mover el pie? Hasta incómodo. Ay, me van a ver que estoy llevando el ritmo. ¿Por qué? Yo no olvido el año viejo, ahí sí lo mueven y no le preocupan. ¿Qué tal si nos ponemos de pie esta noche? El Señor ha sido bueno con nosotros. Su favor y su misericordia nos han alcanzado. Y sabe, así que entre vítores, eso es entre gritos, eso es entre aclamaciones. Lea conmigo, así que entre vítores y al son de cuernos de carnero, esas serían las trompetas, David y todo el pueblo del Señor llevaba el arca. Entonces, restauraré el tabernáculo de David que está caído. Hechos 15. Restauraré el tabernáculo de David que está caído. ¿Es esto entonces lo que Dios va a restaurar? Sí. El oficio sacerdotal, sacerdotes frente al arca. Pero de una vez le anticipo, va a haber gente que se va a burlar. Va a haber gente que cuando lo mire a usted cumplir su función sacerdotal, lo van a criticar, lo van a señalar. Lamentable, porque se van a quedar estériles. Cuando David entró con el arca, Mical, la hija de Saúl, que era su esposa, se asomó a la ventana y cuando vio que el rey David estaba saltando y bailando delante del Señor, sintió por él un profundo desprecio. Gente que te va a despreciar, tal vez hasta iglesias que te van a despreciar, gente que va a terminar tristemente estéril. El arca fue llevada a la tienda de campaña que David le había preparado. La instalaron en su sitio y David ofreció sacrificio, holocaustos de comunión en presencia del Señor. Después de ofrecer, David bendijo al pueblo en el nombre del Señor Todopoderoso. Despidió a los israelitas que estaban ahí congregados, hombres y mujeres, una multitud. Les repartió pan, una torta de dátiles, una torta de uvas pasas, y regresaron a sus casas bendecidos. ¿Qué tal si oramos juntos? Y antes de orar y cerrar sus ojos, quiero pedirle esto. El Señor dijo: ¿está alguno falto de sabiduría que la pida? Recuerdo estos principios. Si usted quiere que el Señor lo instruya en el sacerdocio al que Cristo lo llamó, pídalo hoy, pídalo. Y dígale: despiértame en la noche, méteme en tu fluir. Yo quiero oficiar delante de tu arca. Quiero perder vergüenza. Yo quiero hacer aquello para lo cual me escogiste. Si tú estás llevando esta transmisión y no le has entregado tu corazón a Jesucristo, Él es el arca viva de Dios. Te invito a que lo hagas. Puedes abrir tus labios y decirle: Señor Jesús, perdona mis pecados. Te recibo como mi Señor y mi Salvador. Oramos juntos. Padre, gracias por tu presencia inmerecida en nuestras vidas. Somos vasos de barro
vasos que tú escogiste, Señor, entre los más viles y menos preciados, porque no calificábamos para ser tus vasos. Pero por tu sangre nos redimiste. Nos has comprado con precio de sangre. Abriste el camino hasta el trono del Padre. Hoy queremos acercarnos confiadamente a ese trono de gracia, de favor no merecido. Mira este pueblo, Señor. Mira la necesidad profunda que hay en cada uno, y que con ese corazón dispuesto, Señor, te pedimos que obres, que ministres, que pongas tu unción. Señor, limpia nuestras vestiduras. Y mira al que hoy te está recibiendo, Señor, como su Señor y su Salvador. Obra el milagro del nuevo nacimiento. Obra hasta esa necesidad. Aquel que se ha sentido descalificado, desechado probablemente por los errores propios, llega hasta ese lugar, Espíritu Santo. Tú eres el cumplimiento de la ley, Jesús. Espíritu Santo, tú eres el poder que nuestra vida necesita. Jesús, tú eres el maná. Padre, gracias por tu obra al cumplir esa ley por medio de Cristo, sin la cual no podríamos acercarnos. Vamos a tener un tiempo precioso, unos minutos, para ministrar ante su altar. ¿Quieres cantar y tomar libertad para levantar tus manos, para abrir tus labios? Aún hay algo que el Espíritu Santo está haciendo, aún con quien está en casa, aún con el que esté en el lugar que esté, en una sala de hospital, en tu vehículo, donde quiera que te encuentres. Hay un sacerdocio que Dios está presentando delante de ti para que lo ejerzas. Es por una causa, es porque Él nos constituyó en reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Ese es el motivo. ¿Qué tal si lo cantamos juntos? Mira la letra. Vamos a colocar esa letra si no la sabes. Y si ya la sabes, pues cierra tus ojos y métete y dile al Señor lo que tu corazón tiene. La nube de gloria está en este lugar. La presencia de Dios va a empezar a soltar, va a empezar a libertar. Eso es, dale lo que Dios quiere que hagas. Es el cielo. Aleluya. El cielo para mí. Hoy aquí, Jesús, lo cantamos, lo cantamos. Oh, Cristo. Aleluya. Adórale, adórale. Santo eres Rey. Oh, Padre, bendecimos tu nombre. Tu presencia es el cielo para mí. Él es el tesoro de tu alma y corazón. Él nos da su gracia, aunque débiles somos. Tesoro de mi alma y corazón, me das tu gracia, aunque débil soy. De mi futuro eres el guardador, de mis errores eres. Oh, tú eres Jesús, el tierno y misericordioso. De mi futuro eres el guardador. Tu presencia. Eso es. Así es. Acá te bendecimos, Rey de Reyes. Acá te bendecimos, Jesús. Levantamos un altar de adoración. Oh, la cama de chisme. Oh,
broto, robro, sole, reino, fluye, fluye Espíritu Santo, fluye, llena, bautiza hoy, bautiza Señor, bautiza con tu Espíritu. Hay acceso hasta la presencia del Padre. Para mí. Aleluya. Es el cielo para mí. Lo cantamos, lo proclamamos en este lugar. Te adoramos, Jesús, te adoramos, Rey, te adoramos. Tu presencia es el cielo para mí, oh Cristo. Hermoso, está subiendo delante de su trono. Está subiendo delante de su trono esa adoración. Hermano, hay un cántico de ángeles que se ha unido a la adoración al Padre. Vamos a levantar un cántico. Oh, tu presencia es el cielo.